Buenos días, ¿cómo están? Gracias al Padre que hoy nos ha tomado en cuenta para a estas vasijas simples para ser portadoras de su mensaje y le agradecemos que Él mismo sea hablando y enseñándonos en este encuentro que tenemos desde el hoy día a esta hora de la mañana, porque el estar en su presencia siempre nos enseña, siempre es bueno, siempre nos anima, nos da vida para continuar el camino. Y así que hoy nos ha tocado a Gavita y a mí la parasha a Jared Mot. Perdón. Uy, no veo mis lentes, están medios nublados, disculpen. Ya, entonces la parasha a Jared Mot significa después de la muerte de. ¿Y por qué es después de la muerte de? Después de la, recuerdan en los capítulos anteriores que vimos, era la muerte de los hijos de Ajarón, porque ellos entraron al lugar santísimo a ofrecer fuego extraño, algo que el Señor no les había mandado, y además porque ellos, justo ayer cuando con Gavita revisábamos la última revisión, ellos entraron tamé, o sea, estaban ebrios, habían bebido vino. Por eso murieron al instante delante de la presencia de Hashem. En este capítulo de Levítico 16, que habla de Yom HaKippurim, este, de Yom HaKippurim, esto es el día de las reconciliaciones. Las reconciliaciones fueron individual y nacional. Entonces, continuemos. En el versículo 1 dice así: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se pusieron de cara a Hashem y murieron. Y Hashem dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al lugar Kodesh HaKodashim, detrás del parójet, detrás del velo, delante del rostro del caporet, o sea, el propiciatorio en nuestra traducción, y caporet en hebreo. El caporet es la cubierta, la tapa de oro que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, dice. O sea, vemos aquí, este era el tabernáculo, entonces lo que está diciendo que es que no continuamente tiene que entrar a este lugar santísimo, acá, a este lugar detrás del velo, que solamente tiene que entrar a este lugar. A este lugar solamente entrará una vez al año, hasta que entre el precursor, que entrará rasgando el velo, el parójet, de una vez y para siempre, y ese precursor es nuestro Yehoshua HaMashiach, como dice aquí en Romanos 7:8. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, aquí entrarán los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la parte segunda, o sea, acá, lo que llamamos el lugar santísimo en nuestras Biblias, en hebreo, el lugar Kodesh, HaKodashim, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo acá, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, en tanto de que esta parte estuviera en pie, todavía no será el tiempo de que el precursor que va a entrar a este lugar se dé. Así que esto es un tiempo y luego vendrá el precursor que entrará rasgando el velo de una vez y para siempre, pero no a este lugar hecho a manos, sino al tabernáculo que está en los cielos. El rostro del caporex, del propiciatorio, es Mashiach. ¿Por qué? Porque cubre, tapa y protege. Por eso dice, no entrarás, por eso dice, no entrarás delante del caporex. Por eso, porque es Él mismo. Y no estábamos preparados para soportar la presencia, la santidad, lo santo que es nuestro Señor. Entonces todavía no estábamos preparados para eso. Los tiempos aún no se han cumplido. En Romanos 3:23 dice:
Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fidelidad de Yehoshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Se dan cuenta entonces que el propiciatorio llamado Caporet es nuestro Señor, o sea, el rostro del Caporet es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, por medio de la fidelidad de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Hebreos 6, 18, 20 dice, perdón, pero es que puse tantas citas bíblicas que esto corroboraran todo lo que dice. En Hebreos 6, 18, 20 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hasta hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como les decía, al lugar segundo solamente iba a entrar de una vez y para siempre el precursor, nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach, quien rasgaría el velo, y al rasgar el velo nosotros tendríamos ya juntamente con él acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y delante del trono de la gracia. En Hebreos 9:25 también dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, pues Yehoshua era el mismo con su sangre. En el versículo 3 dice, con esto entrará a Aarón en el lugar Kodesh, con un becerro para reconciliación por el Hatat y un carnero para Olán. Por lo general el becerro que es el toro joven, se utilizaba cuando el sacrificio era hecho por una autoridad en el pueblo, como en este caso el sumo sacerdote, y el carnero, que era el corbán para ser del todo quemada y que subiría para perfeccionar la reconciliación. Aquí también vemos la figura de Mashiach, porque él es el que nos ha perfeccionado en la reconciliación. En Hebreos 9, del 7 al 14 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se vestirá en el 4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y ceñirá del cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá, son las vestiduras kadoshim, con ellas se va a vestir después de lavar su cuerpo con agua. Yo aquí tenía un conflicto. Escuchando al hermano Eric decía que se vistió con lino de blanco. Realmente yo busqué en todas las Biblias y no decía blanco, ni en la nuestra no decía blanco, pero en realidad es que ayer le digo, Gavita, mira, es que el lino no dice en ningún lado blanco. Entonces investigamos en el internet y el lino, realmente el lino de por sí tiene ese color beige, ese color así como blanco, como acre, como es de ese color. El lino natural es de ese color. Entonces, obviamente, por eso se dice que se vistió de vestiduras blancas.
Dice, y con la mitra, de lino se cubrirá su cabeza. Son vestiduras kadoshim, con ellas se va a vestir después de lavar su cuerpo. Estas son vestiduras simples y esenciales que ponía el sacerdote, o sea, solamente estas, ¿no? La túnica, bueno, eran blancas, pero no encontré en el internet el cinto que era blanco, pero para que veamos, la túnica, los calzoncillos, y la mitra sería esta que está acá, en la cabeza. En este dibujo, son las vestiduras sacerdotales con las cuales entraba al lugar a ministrar en el lugar santísimo, pero para el otro procedimiento solo usaba las vestiduras sencillas. Aquí también estamos viendo la figura de Mashiach, cuando él se despoja de su gloria y vino a este mundo para cargar con los pecados de nosotros. Aquí Aarón se viste de lino, esta es una explicación. En su estado natural, la tela de lino tiene los tonos de ibori, beige, onatmil y ecru, que son los colores que van en ese tono de beige, de blanco y así. Deja un momento, ¿por qué decimos que es la figura de Mashiach? Porque él deja sus vestiduras sacerdotales y se queda con las vestiduras básicas y esenciales, como hizo nuestro Mashiach, que se despojó de su gloria y se vistió de vestiduras sencillas. O sea, él vino a este mundo degradado, y a vestirse como nosotros para reconciliarnos a nosotros con el Padre. En el versículo 5 dice, y de la asamblea edad de los hijos de Israel tomará 2 chivos de las cabras por Hatat y un carnero por Olá. Por el pueblo se toman los machos cabríos para cubrir el pecado. En cambio, vemos nuevamente que el carnero, que es de la familia de la oveja, que es la oveja, es para la olá, o sea, para perfeccionar la reconciliación. Nuevamente vemos aquí la figura de Mashiach. Por ello, en Juan 1, 29, 30 dice, dijo Juan de Jesús, ¿no? Cuando le vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Hashem a la puerta del Ohel Moed, que es la tienda de la cita, o lo que en nuestras Biblias dice tabernáculo. En el 8, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Hashem y otra por Azazel. En lo relacionado al nombre de Azazel, dicen que hay varias opiniones, como que era un nombre de un ángel caído, etcétera, pero literalmente significa el chivo que se va, Az, chivo, y Azal que se va. Entonces, por eso Azazel. Y en el 9, y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Hashem y lo ofrecerá en reconciliación por el Hatat. El 10, y el macho cabrío, el chivo grande, sobre el cual subió la suerte por Azazel, lo hará parar vivo delante de Hashem para reconciliar sobre él, para enviarlo por Azazel hacia el desierto. En el 11, dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en reconciliación el becerro por el Hatat que es suyo. Vemos que aquí hay una preparación de Aarón para el encuentro de la santidad, así como nosotros hay una preparación cuando tenemos el encuentro con el Señor. Recuerdan cuando nosotros estas fueron las palabras, al menos en mi vida, cuando me dijeron, ¿quieres recibir al Señor? Primeramente hubo una preparación, el Señor mismo mandó de lo de Él en mi corazón para que yo pudiera decidir por Él. Él me preparó, hay una preparación. Por ejemplo, ya me hablaron de Él, me hablaron de lo que Jesús había hecho por mí, todo eso. Esa palabra obró en mi corazón, se preparó para yo tener un encuentro con Él, y ese encuentro es el que cambia nuestras vidas y el que nos da vida a nosotros. En el 12, después tomará de la llenura de brasas de fuego. Las brasas de fuego son los que nosotros conocemos como esos carbones encendidos cuando
hacemos, por ejemplo, hemos hecho alguna parrillada, hemos visto esos carbones que están incandescentes. Esas se llaman las brasas de fuego. Dice, después tomará de la llanura de las brasas de fuego del altar de delante de Hashem y sus puños llenos del incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo, o sea, ya atrás del velo. Y pondrá incienso sobre el fuego delante de Hashem, y la nube del incienso cubrirá el caporet de Joshua, del caporet, o sea, el caporet, el rostro del caporet es de Joshua, que está sobre el testimonio para que no muera. Recuerden que esto también ya nos pasó, esto también dice, esta nube impide que Aarón vea a Hashem, así como sucedió en el Sinaí con el pueblo de Israel y con Moshe en Éxodo 19, 9, 12, en el que el pueblo también se preparó para ese encuentro con la gloria divina que es Hashem, porque les dio ordenanzas como que, o sea, para tener ese encuentro con el Señor, previamente les preparó, les dijo, ustedes no tocarán mujer, los sacerdotes se santificarán, etcétera, etcétera. Esas ordenanzas les dio para tener ese encuentro con el Señor. Lo mismo también aquí. Y también, o sea, como apareció en la nube, pues ahí impedía que la presencia, que nosotros, que no le puedan ver, porque no estamos capacitados para ver al Señor, pues un día nosotros lo veremos cara a cara. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el capórez, al lado oriental, hacia el capórez, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El tabernáculo, recuerden, estaba de cara hacia el oriente, hacia el Kedem. Kedem es lo que es antes de todas las cosas. ¿Quién es antes de todas las cosas? Él, Yehoshua. Dice, y lo rociará 7 veces. 7 veces significa mundo, o sea, de cara hacia el que vendrá antes de todas las cosas para reconciliar al mundo con él. ¿Y por qué lo rociará por el Capórez? Porque como el Capórez es la figura, el rostro de Mashiach, eso estaba dando a entender que ese Capórez iba a estar lleno de sangre, porque recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el capórez, el propiciatorio, y delante del propiciatorio, y delante del capórez. Como dice en Hebreos 9, del 12 al 14, que ya los leí arriba, pero lo voy a volver a leer, y si vuelvo a leer será porque hay que poner más atención. Y como dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así dice. Vamos al 16. Y hará reconciliación por la santidad a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el Ohel Moed, o sea, con la tienda de la cita, con el tabernáculo que dicen nuestras Biblias, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Tuma. Las impurezas era Tuma. La reconciliación es por la santidad de Hashem. Yo aquí tenía algo que no entendía, porque decía aquí que ya hará reconciliación por la santidad a causa de las impurezas de los hijos de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también con el Ohel Moed, o sea, también se hará con el lugar, con la tienda de la cita, pero en todo caso
bueno, al Señor, pues, Él es completo. Él no deja pasar nada. Por eso la reconciliación también es con eso. Y la reconciliación es por la santidad de Hashem. Es por la santidad de Hashem, para que se establezca la comunión con Él, para ser compatibles con Él, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la reconciliación en el lugar Kodesh, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Dice, nada ni nadie también puede estar delante de la presencia de Hashem mientras no se haya hecho la reconciliación. Por eso nadie podía estar en aquel lugar hasta que no se haya dado esto. En el 18, y saldrá al altar que está delante de Hashem y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de hacer la reconciliación con la santidad, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Azazel, si bien a mí en un inicio me causaba como que Azazel era un representante del infierno, del diablo y que tenía que irse al diablo, pero no, realmente gracias a Dios por aclarar esto y por hacernos ver que Azazel también es parte de lo que significa la muerte del Mashiach, porque se lleva la iniquidad y las rebeliones y cuando lo despeñan y muere violentamente es también así como sucedió con Mashiach, porque él fue molido por nuestras rebeliones, como dice aquí en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después, en el 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el lugar Kodesh y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su olá y el olá del pueblo y para la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado y el que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al lugar Codex para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare también lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Aquí vemos que desde el versículo 1 al 28 era el mishpat, era el procedimiento de toda la ceremonia de Yom Kippurim, o sea, del día de las reconciliaciones. Y también aquí dice el Señor, dicta su estatuto y dice, y esto tendréis por juzgado Lam. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarás vuestras gargantas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí dice, entiéndese por humillar las gargantas desde el ayuno. Es limitar a nuestra garganta de comer, de que pase alimento por ahí. Dice, eso es un estatuto, dice en nuestras Biblias perpetuo, pero solo es por tiempo escondido hasta cuando llegue el tiempo de que las cosas hayan de ser modificadas. Entonces, por eso es que cuando hoy en día llega la fiesta de Yom Kippurim, nosotros tenemos ayuno ese día. En el 30. Porque en este día Él hará reconciliación por ustedes.
para declararles tajor, o sea, compatibles con la santidad y estar libres o restituidos de todos vuestros pecados delante de Hashem. Gloria a Dios, gracias por su amor. En el 31, Shabbat, Shabbatón es para vosotros y humillaréis vuestras gargantas, es Jucat Olam, o sea, ayuno. Humillaréis vuestras gargantas, ayuno. El 32. Y el sacerdote reconciliará, el cual él ungirá y el cual llenará su mano para oficiar en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las trajes de la santidad, como explicamos arriba. En el 33, miren, esto también me causaba un poco de, también no entendía bien, igual como en el versículo anterior en el que decía que se hace reconciliación por las cosas. Y hará la reconciliación por el Kodesh, Kodashim y el Ohel Moed. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. O sea, todo. O sea, la reconciliación es todo. Y aquí entendemos y podemos ver claramente en Hebreos 9:21 lo que dice. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así dice en Hebreos. El 34. Y esto tendréis como Jucat Olam para hacer reconciliación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Hashem lo mandó. Esta es la gran reconciliación nacional que hacía todos los años del pueblo de Israel y también nosotros, porque ahora no porque ya Yehoshua hizo eso, nosotros nos olvidaremos y no, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel y es necesario que nosotros asistamos a las santas convocatorias del Señor, a sus citas. Nosotros ahora también somos partícipes de celebrar sus fiestas, porque aún hoy día sigue habiendo necesidad de intercesión, porque aún hoy día sigue habiendo necesidad de que muchas personas necesitan ser partícipes de esto. Ahora es igual también por el sacrificio de Mashiach. Se hace la reconciliación con Israel. Hoy día igual sigue habiendo la reconciliación. Igual sigue sucediendo todos los días. Ahora es igual por el sacrificio de Mashiach, se hace la con Israel, que está esparcido por todo el mundo. Israel está esparcido por todo el mundo y su sacrificio obra en cada momento, en todos, aunque no estemos juntos, pero ellos están esparcidos. La obra redentora, el sacrificio de Mashiach estará haciendo su efecto en todas aquellas personas que están por todas partes. Hashem nos compró con el sacrificio de Mashiach y veremos la redención por todo lo que Él ha comprado. Y ahí podemos le veremos cara a cara. Aleluya. Amén. Perdón. Gracias, Evita, por compartirnos. Antes, Carmita estaba levantando hace un momento la mano. Shabbat Shalom, y pues que nuestro Señor esté obrando en nuestros corazones para asistir a su cita. Ahorita acabo de ver la palabra Ohel Moed, ¿no? Ohel Moed, tienda de la cita. A esta tienda solo podían acercarse los que habían sido reconciliados. O sea, Dios estaba por un lado y la santidad habitando en mitad del pueblo. Y la única manera de que la santidad pueda habitar en medio del pueblo es porque había un procedimiento de reconciliación para que lo que normalmente se hallaba en condición inhabilitada pueda participar de la santidad. Amén. Hoy, el hecho de que nuestro Señor Yehoshua nos reconcilió con lo celestial, nos hace que seamos templos de Él, ¿no? Que la santidad habite en medio de nosotros. Así mismo.
Pero oyendo el tema de que hoy vamos a subir a la cita, y esta era la tienda de la cita. O sea, como queriendo enlazar el tema de Pesaj con la tienda de la cita. O sea, esta tienda de la cita era tan peculiar y tan representativa de la presencia de Dios en su momento, pero hoy tenemos un Moed. Es más allá de, no sé, es como meditar, ¿no? Es como estar entrando como todo lo que, pues, Eddie María ha leído esa misma, a la misma presencia donde está el caporet, porque pues el velo ha sido rasgado y siempre podemos hacerlo. Eso está abierto para que podamos entrar buscando oportuno socorro, pero hoy seguramente hemos de entender algo más. Pero bueno, yo no había alzado la mano por esto, sino porque en el verso 16 y quizás creo que en el 33 dice, justo Di María, donde dijiste, bueno, esto no entiendo, ¿no? Por Sí, ejemplo, también yo tenía ahí. dice que, ¿para qué hacemos reconciliación? ¿Qué se reconcilia? Lo que está separado, ¿no es cierto? Lo que está lejos de la santidad, pues tiene un proceso de reconciliación de por medio para que pueda acercarse. Y en la traducción, como tenías, por favor, el 16:16. En nuestras traducciones convencionales, tal vez Reina Valera está bien distinto, ¿no? Dice purificará el santuario y realmente no dice eso. Eddie María tenía hecho una corrección, pero con todo estaría de mejorar la idea porque Ya. eran reconciliados los pecadores. Los de Israel necesitaban reconciliarse. Y ahora leamos lo que tienes en el 16. Y hará reconciliación por la santidad a causa de la impureza. Entonces, ¿hará reconciliación por los pecadores o por la santidad? Hará reconciliación por la santidad, o sea por reconciliación por la santidad de Hashem. Verá, entonces, en otro lado dice que va a hacer reconciliación por nuestros pecados, ahí mismo más abajo, ¿no? Por las rebeliones y así. Y no calza decir la reconciliación por la santidad. Bueno, ahí la palabra es con relación a la santidad. O sea, hará reconciliación porque estaban separados, estaban en pecado y con relación a la santidad van a juntar, no por la santidad. Dice Sí. Hakodesh. Dice, Bekiper al Hakodesh. O sea, y reconciliará con relación al pueblo de los pecados, de sus rebeliones, de sus inhabilidades, y así hará, la otra parte que creo que dijiste que no entiendo, y así hará hará también con el Moed, ¿no? Moed, ajá. Que está sentado, En medio. sentado en Decir medio entre de ellos. Bueno, está sentado con ellos en medio de sus inhabilidades. Ya, entonces no podemos decir que va a reconciliar la santidad, porque la santidad es la santidad, es por el pecado. Entonces ahí la palabra era y reconciliará con relación a la santidad al pueblo de todas esas cosas. Y creo que en el 33 ocurre el mismo asunto. Sí, es lo mismo. Ya, entonces en el verso 33 dice, por favor, ¿puedes leerme? Ya, y hará reconciliación por el Kodesh HaKodashim. No, pues si eso ya está santo, no se puede, ¿no? Entonces ahí dice, y reconciliará, bueno, aquí no aparece la misma estructura gramatical que antes, déjame ver. Ya, sí. Entonces reconsiderará al Mikdash, al habitáculo, ¿no? Al lugar de la santidad, al lugar de la santidad de las santidades hacia el Ojel Moed. A ver, aquí yo tendría que meditar un poquito más porque no es lo mismo. No es espiará por el santuario, ¿no?
Por favor, José, si tú puedes revisar el 33. Y en este sí, y Sí, también... no Espera dice un por ratito. él. Sí, no dice por él, dice, y hará reconciliación o reconciliará al santuario Eso, al. y Ajá, que es reconciliará, distinto. y al altar, perdón. reconciliará al santuario, dicen nuestras O Sí, Biblias, sea, el es, pero Mikdash. O sea, más bien sería santificatorio. No existe la palabra, pero lo que para se entiende. reconciliación, al santificatorio, Sí, o sea, sería todo inmobiliario. claro. O sea, al lugar de la santificación, ¿ya? o al Es lugar de también conciliación, con guión, sí. al lugar de la santificación. Sí, sí, yo sí Al tengo. Kodesh y al Ojel Moed, o sea, todo esto Ah, que se imprima de santidad, ¿no? Eran hechos como mm, terrenales, pero por el carácter que Dios ha dado, el diseño y todo hecho bajo su ujú. vigilancia, entonces, para que esto represente el cielo en la tierra. Sí, perdón, Sí, Entonces, una cosita nada no más, que es, sí, perdón, Carmita, una cosita nada más que es, o sea, dice al Mikdash Kodesh, o sea, al lugar de la santificación de la santidad, no al Kodesh, en la segunda parte, al lugar de la santificación, de la santidad o del Kodesh en todo caso, ajá, al lugar de la santificación. del Kodesh, no al, del, entonces, sin la coma después de santificación. Exacto, Ya, ahí del está. Kodesh. Ajá. O sea, que le pertenece a, Ujú. Y habrá expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, o sea, por todo. Ya. así es. Vale, creo que Carmita se silenció su micrófono. bueno, eso era, ¿no? Que lo que hay que reconciliar es lo que está pecaminoso con la santidad, ¿no? Ujú. La santidad va a reconciliar con la santidad, o sea, cuidar eso. Vale, gracias Carmita y gracias Edita también. Nada más como para redondear la idea y también quería invitarnos a propósito de la cita que estamos ahora congregados y del ceder que tendremos más adelante. Sería bueno que tengamos un tiempito como para precisamente reflexionar y cambiar nuestra mente, porque por lo general nuestra mente occidental piensa de manera lineal. O sea, pensamos en ayer, hoy, mañana. ¿No? Pensamos en primer grado, segundo, tercero, cuarto, escuela, colegio, universidad, así, ¿no? Como que en secuencia, como de manera lineal. Pero, y a veces pensamos también, y cuando hablamos de las citas o de las fiestas, pensamos también de manera muy lineal. O sea, Pesach, Omer Reshit, Matzot, Shavuot, y después así, ¿no? Puedo decir las de primavera y las de otoño, ¿no? Las de la primera venida y las de la segunda venida. Pero resulta que no. Y desde hace mucho tiempo me llamó mucho la atención que para estas épocas, ahora coincidió, pero hay otros casos en donde no coincide, pero para estas épocas siempre corresponde leer, para estas épocas de Pesach, siempre corresponde leer la porción de Aharimot, que es la porción precisamente de Yom Kippurim. Y siempre me llamó la atención por qué. Y es por una cosa, que la mente de Dios no es una mente lineal, no es una mente a ver, ya pasó Pesach, ya pasó, ya cumplimos, ya vos repase, no, ya pasó, va, pase, siguiente. No, sino que es algo un poco más, si se quiere, cíclico o algo que va concatenado. Porque acordémonos, por ejemplo, aún cuando llegamos a, a tabernáculos, cuando llegamos a Sucot, aún nos dice para que se acuerden que sí habitaron en el desierto, ¿no? Para que se acuerden que sí habitaron en el desierto. Entonces, todas las cosas están relacionadas. Lo que quiero decir con todo esto es que con este capítulo 16, a propósito, si bien está hablando de otra cita, porque hoy no vamos a celebrar Yom Kippurim, ¿no? Si bien está hablando de otra cita, no deja de ser cierto que Yom Kippurim habla del día de hoy, habla de hoy día, porque un día como hoy estaría el Señor Yeshua en la cruz ya muriendo, ahorita ya casi que de camino al Calvario, como se dice, de camino al Gólgota, a la cruz ya a morir. Y eso está hablando también esta cita. Estaría siendo llevado hacia afuera de la ciudad como el chivo que se va, estaría siendo
confesado sus pecados sobre él, estaría siendo muerto, estaría siendo, etcétera. Entonces, todo el proceder de Yom Kippurim, a pesar de ser una cita que se celebra en unos 4 meses, casi 5 meses en adelante, pues desde ya nos está hablando. Y esto es para no olvidarnos que Pesaj tiene eco tan fuerte en toda nuestra vida, digamos, y en toda la escritura, que es imprescindible eh, saber, digamos, saber lo suficiente, sino, por dicho de otra manera, perdón, dominar estos aspectos de tal manera que siempre lo tengamos presente, que no nos olvidemos y no pensemos como tal vez hasta ahora hemos pensado, no como que, a ver, ¿qué viene? Pascua, después, ¿qué sigue? A ver, ya, los panes sin levadura. Entonces, no tan lineal, sino que hagamos las cosas un poco más razonadas, un poco más eh, conscientes las cosas, de tal manera que precisamente veamos la correlación que tienen las cosas. Bendito Dios, creo que no es la primera vez para todos nosotros que celebramos las citas. De esta manera, pues ya podemos ir alcanzando una, un nivel, si se quiere, de madurez un poco más fuerte en comprender las citas, para que no se haga mecánico, para que no solo hoy nos acordemos de la muerte del Señor, no, sino para que estemos conscientes de la relación que tiene todo esto, ¿sí? Entonces, cuando leamos esta porción, por ejemplo, a Jeremot, estemos acordándonos siempre de Pesaj, que en Pesaj estaba en principio pasando todo esto y que cuando llegamos a Yom Kippurim también está relacionado con Pesaj y está relacionado con Matzot y Yom Teruah está relacionado con Shavuot y así. Entonces es todo para que también nuestra mente se vaya adecuando al pensamiento bíblico y no pensemos de manera lineal, sino aprendamos también a pensar como el Señor piensa, que lo dejó plasmado en sus citas. Y como les había dicho también antes, no vale la pena de pronto mucho ahondar aquí en el tema, no por otra razón, sino porque tenemos precisamente la cita en concreto y ahí podemos abundar con más detalle, ¿no? Al respecto de esto. No obstante, sí decirlo, ¿no? Que cada vez que se estudia, este pasaje siempre se va extrayendo más y más relaciones, más, sí, si se quiere, similitudes, proyecciones que se plasmaron aquí en Levítico 16 de Yom Kippurim con el sacrificio del Señor Yehoshua, y es importantísimo, por ejemplo, como siempre lo solemos recordar, que es fundamental si se quiere conocer, dominar hasta cierto punto este procedimiento de Yom Kippurim para comprender, entre otros, el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos por lo general suele ser muy complicado, suele ser un poco complejo ahí de comprender por algunos términos que se maneja, incluso por algunos versículos que sacados de contexto parecería que dicen otra cosa. Entonces, para aprovechar al máximo el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, es bueno que repasemos siempre este capítulo 16 de Levítico, además de todo lo que implica, y con eso tendremos un mejor aprovechamiento de la palabra. Como bien lo ha hecho nuestro hermano Edita y ha puesto los versículos que corresponden de Hebreos con Levítico 16, ¿sí? Entonces, eso nada más, ¿sí? No sé si quizá alguien tiene alguna otra pregunta interrogante, si no podríamos continuar con el capítulo 17. ¿No? Vale, entonces creo que podemos continuar, Edita y Gavita, por favor. Gavita. Levítico 17. Advertencias perdón, a Israel. Sacrificios únicamente en la tienda de la cita en el Ohel Moed. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Hashem. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo de Hashem, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. La figura del Corbán es solo de Hashem. Por ello, nadie puede ofrecer sacrificio por nada ni por nadie en cualquier lugar que no sea en la tienda de la cita. Si el tal así lo hace, será culpado de homicidio, porque la sangre es signo de que hubo una víctima. Es como si matara a una persona. Ayer estaba conversando con Edita Judith y le comentaba que yo había ido a ver la faena
me tocó ir a ver la faena de algunos animalitos. Entonces, justamente, los señores que realizaban la faena decían que hay que tener mucho respeto tanto por el animalito como por el ser humano. Y Hashem, que es el Dios creador de todo, se ocupa de absolutamente todos nosotros. Somos sus criaturas y también los animalitos son criaturas de papá. Y Él se encarga de que tengamos ese respeto por esos animalitos y más que todo que también tengamos respeto por su santidad. No podemos hacer cualquier sacrificio en cualquier lugar, porque si no sería todo un desorden y Dios es Dios de orden, es el orden máximo, entonces no tiene sentido de que no se hagan los sacrificios en donde se deberían hacer los sacrificios. Los sacrificios están hechos también para que nosotros podamos entender que ese animalito no tiene la culpa de morir por nuestros pecados, pero Hashem dispuso que sea así, que un animalito inocente que no sabe a lo que va, que el animalito no sabe que va a ser muerto, él simplemente está ahí y tú comienzas el proceso y ya. Pero ese animalito es inocente, no ha hecho absolutamente nada malo. Somos nosotros los que hemos pecado, los que hemos hecho mal. Y Dios nos pone una manera muy didáctica de decirnos, aquel que es inocente va a ser sacrificado por los que son pecadores. Esto habla bastante de Mashiach también. Bueno, continuemos. El 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Igualmente, los Corban por Shelamim también deberían traer a la tienda de la cita. O sea, absolutamente cualquier cosa, cualquier sacrificio debía ser, tanto si sea por la paz, por el Shelamim, o por los hatat, o por los diferentes pecados, todo sacrificio que se hacía se debía llevar al tabernáculo. Continuemos, el 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato al Señor. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por Jucat Olam, por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Aquí también nos habla que los extranjeros, o sea, no habla de los goyim, de aquellos que no son pueblo, sino de alguien que ya está listo para comenzar a seguir al Dios de Israel, alguien que es afín al Dios de Israel. Entonces, dice, los extranjeros a que se refiere eran los prosélitos, que ya estaban identificados con el Dios de Israel. Por ello, la advertencia también recaía en ellos. Absolutamente todas las personas que creemos en Yehoshua HaMashiach como nuestro Mashiach y en Dios, que da lo mismo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de seguir el debido proceso, porque todo habla de Mashiach y de sacrificios aún más. Bueno, continuemos. La prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, aquí aquellos que son prosélitos más bien, que mueran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra aquel nefesh que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Porque el nefesh, garganta del cuerpo con sangre es, y yo la he puesto para ustedes sobre el altar para reconciliar vuestras nefesh. Y la misma sangre es la señal de que hubo una víctima que dio su nefesh por la de ustedes. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muera entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mueran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aquí en esta parte es muy interesante porque justamente ayer, en lo que terminábamos de hacer la parashá, le comentaba a Edita Judith que la sangre es uno de los chatos más peligrosos. ¿Qué es un chato? Es un potencial contaminante.
La sangre es uno de los más contaminantes que existe y si no se tiene cuidado con la sangre, pueden ocurrir muchísimas cosas. Entonces, como gastrónoma, como persona que está relacionada en el mundo de la comida, si tú haces contaminación cruzada, fácilmente cualquier patógeno puede entrar a tu cuerpo y puede hacer estragos. O sea, la sangre es uno de los elementos más contaminantes conjuntamente con las heces y con otras cosas. O sea, se vuelve una contaminación cruzada y eso puede hacerte daño tanto a ti como o sea, al animalito que ya está muerto. Entonces le decía eso justamente a Arita Judith. Tú puedes tener algún corte en la piel, algo, que estés lastimado, no te diste cuenta, tocaste sangre, un parásito, alguna levadura, alguna cosa extraña entró en tu cuerpo y literalmente puedes morir por eso. Entonces, Dios inclusive en las cosas más pequeñitas, que son los cuidados de la sanitización alimentaria o de la sanitización para cualquier tipo, se encarga de hacerte ver que no debes comer sangre, porque está ahí su nefesh tiene sangre, y no debes comer eso y tampoco debes ser tan cruel como para no darte el respeto que se merece ese animalito. Y también poder tapar la sangre, o sea, porque eso es contaminante y eso sí puede generar estragos. Bueno, continuemos. 14. El 14, aquí. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En los versos 13 y 14 se refiere a los animales que se cazan para comer, pero se deberá seguir el debido procedimiento, o sea, también deben ser degollados. Algo muy importante que justamente vi cuando fui a ver la faena, fue que absolutamente degollaban a todos los animales porque Creo que se fue el internet, Gavita. tiene una muerte Repite, muy Gavita, porque no te escuchamos, se fue el internet. allá. Repite la última parte. Entonces, les decía que en los versos 13 y 14 se refiere a los Sí. animales que se cazan para comer, pero se deberá seguir el debido procedimiento, o sea, deben ser degollados. Les estaba comentando que cuando fui a la faena, los señores los señores que hacían la faena, ellos me explicaban y me sabían decir que los animalitos cuando mueren degollados, mueren más tranquilos, es una muerte más tranquila, porque existen formas de hacer que el animalito sufra mucho. Y aquí Hashem incluso se pone en lo más mínimo, que es el sufrimiento del animalito, para que él no sufra. O sea, eso es importante. Yo quedé muy impactada, fue una experiencia muy dura de ir a ver, porque ves al animalito que está vivo y de repente en menos de 5 minutos ese animalito ya no lo está. Y comienza todo un proceso de limpiado, todo un proceso de quitarle la piel. Yo vi cómo le quitaban a las vaquitas las pieles, vi muchísimas cosas y eso me quedó muy impregnado. Y fue para mí algo chocante de ver. No es algo fácil de estar en ese momento, porque tú, o sea, al lugar donde yo fui, habían vaquitas preciosas y hermosas, bien cuidadas, y habían vaquitas que daban mucha lástima verles porque estaban en huesitos. Literalmente tú podías ver al animalito en huesitos. Entonces, ese cuidado que tiene Hashem, inclusive con lo más mínimo para nosotros, es increíble, porque Dios manda que todo se cuide. Y es interesante que Dios ponga mucho empeño en las cosas más simples y más chiquitas. Bueno, ¿me en las cosas cotidianas 15. también. Y el 15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Hasta aquí el capítulo 17. Vale, gracias Gavita y Elita también. Quizá tenemos comentarios, preguntas al respecto. Si no podemos comentar algo.
¿No? Ok. Vale, entonces, luego del procedimiento de Yom Kippurim, lo que sigue precisamente son estas dos prescripciones que básicamente hablan de lo mismo, de cómo tratar con un animalito que es degollado, que es sacrificado, ¿no? Entonces, la primera hace diferencia que no es lo mismo matar un animalito por necesidad, por alimento, que a matar un animalito por tener comunión con el Señor, por así decirlo. En esa época, obviamente. Entonces, lo primero que nos dice es la centralidad del santuario como único lugar en donde se presentan se debían presentar los sacrificios. Hoy, obviamente, ya no vamos a estar matando animalitos ni nada por el estilo, pero el principio de que la centralidad de cualquier ofrenda, de cualquier cosa que se quiere hacer como para comunión o para procurar la comunión con el Señor, debe hacerse cerca del santuario, debe hacerse cerca de la santidad, de tal manera que eso sí nos compete. ¿En qué sentido? En que cualquier cosa que nosotros querramos o deseemos o hagamos para tener comunión con la santidad con Dios, debe ser hecho siempre en el marco de una comunidad, porque no somos solitos, no estamos regados por ahí, no somos los únicos salvos en el mundo, ¿no? Sino que somos parte de un cuerpo, somos parte de una comunidad, somos parte de algo más grande, de tal manera que debemos comportarnos de esa manera. Sí, porque incluso esto es testimonio para los demás. Aquí no lo dice, pero se intuye que si es que una persona comenzaba, por ejemplo, en esa época, o la gente comenzaba a ofrecer sacrificios, aun si fueran a Dios, ¿no? Pero los comenzaban a ofrecer en donde ellos les convenga, ¿no? De donde ellos les parezca, pues después iba a dar una mala idea de un Dios desorganizado, de un Dios que permite cualquier cosa. Entonces también es por testimonio hacia los demás y para enseñarnos a nosotros la centralidad de eso, que para tener comunión siempre hay que estar en torno a la santidad y no hay que hacer como a uno le parezca. Y la segunda parte, valdría la pena que revisemos un par de versículos nada más, que en varios de nosotros ya lo habíamos visto en años pasados, pero vale la pena revisarlo. En principio, gracias, desde el 3:10, ya se pasó. Ya se pasó. Gracias. Desde el 10 sería, por favor. Sí. Exacto. Muchas gracias. Vale. Entonces, desde el versículo 10 y en todo este capítulo, si nos dimos cuenta, comienza a hablar precisamente de cómo se debe tratar con el animalito muerto, ¿no? Cómo hacerlo. Y en este caso, a partir del versículo 10, de cómo tratar con los animales que van a ser destinados a alimento, a comida. Entonces, lo primero, como bien nos dijo Gavita, y siempre nos ilustró mucho con los conocimientos culinarios que son tan necesarios también, nos habla precisamente de por qué debe morir un animalito dentro de los que se come, por cierto, de los que se come, eso está entendido por aquí, ¿no? Está sobreentendido, digamos, que son de los animalitos que se comen, que deben morir degollados. Entonces, el contexto general es ese, cómo tratar con un animalito que ha sido destinado para alimento. La respuesta es degollado y ser su sangre derramada en tierra y cubierta. Y listo. Es decir, despojar prescindir de la sangre del animalito y degollarlo. Sí, pero aquí vendría una pregunta. ¿Pero qué pasa si es que me voy por ahí por el campo en esa época y me encuentro con un animalito que está ahí, no sé, tendido? ¿No? Entonces la respuesta es, bueno, degüéllale y listo. No, pero no te comas de cualquier animal que ya porque está muerto ya te lo puedes comer. No, no te comerás de ningún animal, ningún cadáver, ni de ningún despedazado, ni ningún morte. Lo que ponen mortecino ahí es nevela y eso es básicamente un cadáver. O sea, algo que ya está ahí botado. Se encontraron por la calle un animalito tendido y no digan, ay, ve comido. No, no, igual lo propio, no se puede encontrar por ahí. Nosotros casi que ahora ya es complicado que lo veamos. Pero por ejemplo, todavía si vamos por el campo, si por ejemplo algún rato podemos ir al páramo, tenemos conocidos de hermanos o algo por el estilo, podemos ir al campo y les decimos, por ejemplo, que nos lleven a ver las ovejas o los rebaños. Siempre aparece una ovejita, un animalito muerto porque amanecen comidos por los lobos, por los animales de la región. Entonces, por ejemplo, no es que se los comen, sino que les matan, aprovechan algo que necesitan los animalitos y dejan ahí el cuerpo. Entonces, por ejemplo, eso no. Recién hace unos días pasó, ¿se acuerdan ustedes en Cotopaxi? Que hubo la noticia de que murieron no sé cuántos miles de ovejitas.
¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por ejemplo, de esas ovejitas, de esos animalitos, no se podrían comer, porque son despedazados, murieron de una muerte violenta, ¿sí? Igual lo propio de los animales que mueren, por así decirlo, de muerte natural, pero no fueron degollados. De esos no, ¿sí? Gavita. Eh, Recordando un poco el momento que uno degolla al animal, el animalito comienza a generar ácido láctico. El ácido láctico hace que en la carne se ponga negra, generalmente, si es que no se da. Entonces esa carne que va a ser despedazada violentamente va a estar llenísima de ácido láctico, la cual no puedes consumir una carne llenísima de ácido láctico porque te va a hacer daño a tu salud. O sea, nosotros no podemos consumir el ácido láctico directamente, sino es muy fuerte, o sea, nos va a hacer daño a nuestro estomaguito. Entonces, es obvio, el animalito pasó por un gran estrés. Mientras más estrés pase el animal, más cantidad de ácido láctico va a tener. Entonces, ese animalito ni siquiera está en reposo, ni siquiera está bien cuidado. Y los patógenos que hay en una muerte violenta son el doble que en una muerte por degollamiento. Entonces, es aún más peligroso consumir ese tipo de carnes de caza que estén ahí todos degollados, todos destrozados por alguna fiera, porque el animalito pasó demasiado estrés. Eso. Vale, gracias, Gavita. Y a propósito de eso también, eh, no es para que entremos en crisis, ¿no? En crisis de pronto, porque, a ver, es verdad que, por ejemplo, aún los pollitos que de pronto podemos consumir, no es que son matados de una manera amigable, de una manera amistosa, o las vaquitas y demás, ¿no? Pero nada más es el tema de que hay que procurar, porque si no, entramos en un caos, porque también les comento, si nos vamos a ver eso, entramos en un caos y en crisis, porque resulta que después entramos precisamente en el, ¿y cómo habrá muerto el pollito? ¿Habrá muerto bien? ¿Habrá muerto mal? ¿Habrá muerto bien? Claro, entonces también de eso el apóstol Pablo es consciente de eso y a este caso se refiere cuando en Romanos dice, vean, de todo lo que venden en la carnicería, comed. Den gracias y listo, porque no hay algo que controlemos nosotros. Sí, ahora, de lo posible, si en algún momento pudiéramos tener nuestro propio criadero y todo eso, pues sería otra cosa, ¿no? Ahí sí procurar que uno mismo matarle y saber matar un animalito y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero dado que no es el caso, no todos tenemos para comprarnos y tener unas cuantas vacas, o tener un rebaño de corderos, un criadero de gallinas y tal para el consumo y todo aquello. Dado que es eso, lo que sí es bueno hacer ahora, a propósito de esto, es un llamado a la sensatez, un llamado a la sensatez para no entrar en crisis, no entrar en crisis y tampoco entrar en gastos, porque también es el tema. Porque por lo general, enseguida se suele, de alguna manera suelen salir los lugares de donde venden supuestos alimentos kosher. Son alimentos kosher o cosas por el estilo que dicen, no, matados, no tal, o sea, pues se encuentra lo que uno busca, entre comillas, pero resulta que a la final terminan siendo negocios. Entonces también es para no caer en esas trampas. Entonces eso es nada más un llamado a la sensatez, de tal manera que comamos con paz, digamos, comamos con paz y como dice el apóstol Pablo, de lo que venden en la carnicería, come. Sí, y orando, para eso sí sirve la oración, para eso sirve la oración y tal. Y dentro de lo posible, si pudiéramos encontrar algún lugar, algún conocido donde nos puedan ayudar con ese sentido y no sea caro, pues sería lo óptimo. Si no, con toda tranquilidad de lo que tenemos a la mano. No es para entrar en crisis ni en gastos tampoco. ¿Sí? Ahora, por otro lado, en estos versículos suele haber en este pasaje, quiero decir, suele haber dos versículos que se suelen entender un poco mal, ahora así decirlo, que son un poco complicados, quiero decir. Y son el versículo 11 y el 14. ¿Sí? No sé si lo podemos poner ahí en pantalladita, por favor. El versículo 11 y el 14, porque parecería que dan una enseñanza, ay no, gracias, exacto, porque parecería que están dando una enseñanza teológica. En nuestras versiones, si lo podemos ver en la Reina Valera, ponen, ¿no? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces eso se entendió literal. La vida ¿cómo dice? La vida de la carne en la sangre está. Entonces, si nosotros le hacemos eso, de ahí, claro que se entendería a priori, digamos, en un primer momento, una buena razón para no comer sangre. Que dicho sea de paso, además de lo que nos ha dicho Gavita, también por salud, pero la razón es santidad, una vez más. La razón no es tanto para que no nos enfermemos. La razón es porque tenemos que ser santos. Y además que tenga un beneficio en la salud,
es cierto, pero no es lo principal, es lo que quiero decir. Es muy cierto, pero además no es la razón más fuerte que nos debería persuadir el estar sanos, el no enfermarnos. Lo que nos debería bastar para nosotros es que así somos santos, ¿no? Por otro lado, como les decía, este versículo 11 y el 14 se suele utilizar para hacer una interpretación un poco más misteriosa, digamos, ¿no? Es decir, porque en la sangre está el alma, o alguna cosa así, tal vez pondrán alguna otra versión que pondrán, ¿no? Porque el alma está en la sangre. Entonces enseguida comenzamos a hacer interpretaciones de tal que la sangre, entonces no existe entonces no existe el alma, entonces el alma es la sangre, porque ahí está la codificación genética y todo, y no es tan cierto, no va por ahí. Lo que este capítulo, lo que esta porción está hablando es acerca de cómo degollar un animalito para comer, de cómo tratarle para cuando ha sido destinado para comida. Por eso en el versículo 11, como ha puesto Edita y Gavita, pues está muy bien. De pronto le podemos poner el 11 antes de que podamos avanzar, por favor. Está muy bien puesto. Ahí estaría. Muchas gracias, Edita. Dice, porque el nefesh del cuerpo con sangre es, así dice, literalmente dice así. Ahora, la palabra en conflicto, si se quiere, es nefesh. Y es verdad que la palabra nefesh en el Antiguo Testamento fue traducido como alma, entre comillas alma. ¿Sí? Vale la pena decir, hoy, si le preguntan hoy a un judío por la palabra que utilizan en hebreo actual para referirse al alma, no es ni siquiera nefesh, por si acaso, no es nefesh, para ellos es neshama el alma, ¿no? Pero para nosotros son conceptos totalmente diferentes. Sí, entonces nefesh no es el alma, como se suele decir entre comillas. Nefesh es la garganta, el pescuezo, sí, el cogote, como se sabe decir. Eso es nefesh. Garganta. Exacto, muy bien, sí, precisamente, como bien lo puso ahí Edita, ¿no? Entonces, porque la garganta del cuerpo con sangre es, ¿qué está diciendo? La sangre debe estar en la garganta, o sea, hay que degollar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no es una explicación teológica ni mística de que, porque la vida está en la sangre. No, no, no. Lo que está diciendo es que cuando se vaya a matar un animalito, debe procurarse que la sangre esté en la garganta, es decir, de huella, ¿sí? Porque además, incluso hasta para los sacrificios y demás, debe ser degollado. Debe ser degollado. No debe ser de otra manera, ¿sí? Entonces, eso se vuelve a repetir en el versículo 14. ¿Sí? ¿Podemos ponerle edita, por favor? Sí. Gracias. Ahí está. Entonces, aquí miren que aquí no lo han reducido, no lo han puesto como debería decir. Y en nuestra versión diría así, ¿no? Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. No, no dice así. Diría, no, porque la nefesh de todo cuerpo, de toda carne, coma, su sangre en su nefesh es. Porque la nefesh. Porque la nefesh de todo cuerpo, o sea, sí, la nefesh de todo cuerpo, coma, su sangre en su nefesh es. Sangre en su nefesh es. Exacto, nefesh es. Es como Exacto. lo de arriba. Vuelve a repetir básicamente lo mismo. ¿Sí? Ujú. Es decir, porque la garganta de todo cuerpo, coma, la sangre en su garganta está. Ujú. O estará así. ¿Ya? Ujú. Entonces lo que está diciendo es de huella, ¿sí? La sangre en la garganta está. No está hablando de la vida, ni del alma, ni de cosas Ujú. metafísicas. No está hablando de cómo tratar un animalito que ha sido destinado para comer. ¿Sí? Vitan, creo que Sangre. querías comentar algo. Ah, sí, bueno, ya que se activa el micrófono. Le quería, a veces también se toma en Hechos 15, ¿no? Que habla de ahogado. Entonces algunas personas, pues, podemos caer decir, ¿dónde está eso de ahogado, no? Entonces tal vez sí nos puede explicar un poquito de eso de qué es el ahogado que habla en Hechos 15. Vale la pena. Muy, muy buena pregunta, Vitan. Y es bueno que lo hayas traído a colación, ¿sabes? Porque ayer que estuvimos estudiando con mis papás y también unos invitados que estuvimos estudiando la Haftará un poco, y resulta que la Haftará de esta semana, si en algún rato la podemos revisar, resulta que ahí está muy relacionado con lo que se habla en Hechos 15. En Hechos 15, versículos 20, 21, 22, si no se me habla, desde el 19 al 21, ¿sí? Porque ahí precisamente el contexto es que a los gentiles que se convierten, dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice, y por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, sino que se les describa
que se aparten de las contaminaciones, porque aquí habla, es muy bonito como el Nuevo Testamento, habla todavía en cuestión de tum'a, o sea, de ser contaminante, de las inhabilidades, que se aparten de las inhabilidades, de las contaminaciones, de los ídolos, de sangre, ahí ponen de ahogado no, perdón, ponen de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Entonces ponen en principio 4 casos, pero hemos aprendido que la palabra o la parte ahí de ahogado es más bien, habría que considerarle como añadida. No obstante, aun si lo dejáramos, no hace mal, ¿sí? Porque en sí hace referencia a que no se debe comer un animalito de los que se comen que ha muerto que ha muerto ahogado, porque obviamente no ha sido degollado y su sangre se ha coagulado y además el proceso de descomposición de la carne, de cualquier carne, cuando está en contacto con el agua es mucho más fuerte, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez lo vi también en criminología eso y no es bonito de ver. No es bonito de ver y es mucho más contaminante, además que se contamina también el agua y demás. Gavita. Lo que pasa en el momento que cualquier cuerpo, el agua, digamos, Y Gavita, no te escuchamos bien. Se escucha un poco como borroso, como que estuvieras lejos. a ver, ahí me escuchan mejor. Sí, gracias, Gavita. Ya. Estaba comentando con mi mami aquí y le digo que cuando algo toca, hay 3 elementos principales que son el chato, que es justamente el agua, el oxígeno y otros más que no me acuerdo. Pero este chato es altamente contaminante. O sea, en el momento que tú comes algo que esté ahogado, tienes más del 75% de probabilidades de contraer algún patógeno extraño. Entonces, justamente, porque el agua es uno de los elementos más, o sea, al mismo tiempo que es uno de los elementos más purificadores que existe, porque no hay mejor purificador que el agua, también existe que el agua, si se está contaminada, es muy buen aliado para los patógenos. Entonces, por eso no se debe comer nada ahogado ni nada que esté en contacto con agua ya una vez que esté muerto. Por eso en algunos casos no se lava la carne, por ejemplo. No deberíamos lavar la carne de res ni la carne de pollo, porque comienza a generar contaminación cruzada. Es por eso. Miren ustedes. Gracias por el tip, Gavita. Entonces ya sabemos, no es preferible no lavarlo. Ok, buenísimo saber. Buenísimo saber. Gracias, Gavita. Ahora, volviendo a lo que decía Estevita, ¿no? Entonces, en Hechos 15:20, si no estoy mal, cuando habla de ahogado, en principio estaría añadido, quedándonos el famoso trío de los pecados de muerte, que son los pecados de idolatría, de inmoralidad sexual y de muerte, de homicidio. Y si de pronto nos quedó duda de eso, es bueno que repasemos o podamos al menos leer la Haftará de ahora, la que correspondería ahora, que está en Ezequiel 22, ¿no? En Ezequiel 22 del 1 al 19. Sí, entonces si podemos leerlo eso en algún ratito, tal vez después de acabar la reunión lo podemos leer, pues vamos a fortalecer bastante lo que son esos pecados de muerte. Si esos pecados de muerte de la idolatría, porque precisamente habla de los ídolos, habla de las inmoralidades sexuales, que a propósito el siguiente capítulo va a hablar, y también habla de que comían lo que les daba la gana, de los ídolos, de todo lo demás. Y también del tema de los homicidios, que ahí habla de los homicidios o de las formas de atentar contra la vida de alguien, que como ustedes podrán ver ahí, iba incluso desde el oprimir a un extranjero, de despojar a los huérfanos, a las viudas, etcétera. Entonces, que nos sirva mucho para eso, a propósito de lo que comenta el Estevita. Sí, entonces, en principio tampoco hay que comer ahogado, tampoco hay que comer ahogado, incluso la Torah mismo lo prohíbe. No lo dice aquí, creo que lo dice en Números, en Deuteronomio, que lo dice más específico, que no se come ahogado, pero tampoco hay que comerlo por cualquier cosa, ¿no? Dicho sea de paso, es obvio y es evidente que estamos hablando de los animales que se comen, ¿sí? Eso es evidente, pues de los animales que se comen hay que procurar que hayan muerto degollados, ¿sí? Y para nuestro caso en específico hay que estar conscientes y como les decía, no,
ser muy sensatos, ser muy maduros en el sentido de cuando vamos a comprar la comidita para no entrar en gastos, no entrar en crisis existencial, ¿sí? Y por el otro lado, los versículos 10 y 14 de este capítulo, lo que hablan es de que la sangre debe estar en la garganta, de que debe ser degollado, y no está hablando de que en la sangre, en el líquido, está alguna cosa mágica, alguna cosa especial o trascendental, porque por lo general se suele decir, no, es que en la sangre está el ADN y todo lo demás. No, nuestro ADN está, por si acaso, está en todo el cuerpo, está en los cabellos, está en la saliva, está en todo, no solo en la sangre. ¿Sí? Entonces, para que de pronto no pensemos de eso. ¿Sí? Así que básicamente eso con el tema de la sangre, porque además la sangre fue el mecanismo o el precio, si ustedes quieren, que Dios estableció para reconciliar a su pueblo de los animales que él escogió también. Entonces también por eso debe ser la razón principal para nosotros. De pronto también vale la pena decirlo. Tal vez para nosotros no fue muy complicado el tema de decir no coman sangre, no consuman sangre, pero resulta que para algunas personas me ha pasado que es un poco complicado decirles y les cuesta. Sí, les cuesta porque, por ejemplo, vienen de un entorno en donde se come mucho yaguarlocro, o donde se come, o donde se procuran estos remedios ancestrales o remedios naturales que consuman sangre de animales exóticos para tal o cual enfermedad, ¿no? Entonces, de pronto para nosotros no es tan complicado decir no consuma sangre, pero hay que ser lo suficientemente también prudentes, sensatos, al momento de tratar esto con alguna persona de pronto nueva, que puede no estar al tanto y decirle así de golpe puede causarle alguna cosa. Entonces hay que tener mucho tino especialmente. Entre nosotros, bendito Dios, podemos hablar con bastante libertad de esto y recibiremos un amén. Pero de pronto con otras personas hay que ser más tinosos, más prudentes para que el mandamiento en realidad sea de provecho, quiero decir, para que sea de provecho y no cause no, pues eso así como me van a decir que no, pero si eso es saludable. Entonces, para no generar ese tipo de reacciones, más que nada, ser bastante prudentes y más bien ser lo suficientemente pedagógicos para compartir esta sabiduría del cielo. ¿Sí? Vale, eso básicamente. Quizá hay algún otro comentario o duda y si no podemos continuar con el capítulo 18. No, vale. Entonces creo que podemos continuar, Edita y Gavita, por favor. Ok. Capítulo 18. Actos de inmoralidad prohibidos. El 1. Habló Hashem a Moshe diciendo. Hablen los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem, vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus Jukot. O sea, nada de las costumbres de donde ellos vienen, de Egipto, ni de las costumbres de la tierra a donde ellos iban. Ninguna de las dos cosas harán, que eso es un estatuto establecido por el Señor. Mis mishpat pondréis por obra y mis jukot guardaréis, andando en ellos, yo Hashem, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis jukot y mis mishpatim, los cuales haciendo el hombre vivirá dentro de ellos, yo Hashem. Ningún ish se llegue a su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Hashem. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no revelarás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no revelarás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano.
La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su nidad. O sea, no tendrá relaciones con la mujer mientras esté en ese periodo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. O sea, esto de ofrecerlo fuego a Moloc es de entregar tu hijo a alguien que no sea del pueblo de Israel, que no confiese que Hashem sea su Dios. Es casarlo con un extranjero. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Hashem. En 2 de Corintios 6:14 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros Mixucat y Mishpat, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo Hashem, vuestro Elohim. La tierra se volverá compatible a través de su pueblo, porque son los portadores de su nombre. Por ello advierte que no se hará ninguna cosa inmunda que antes se practicaba ahí o que se hacía en Egipto, ya que la tierra será reconciliada con Hashem, por lo cual no entrará nada tamé o inmundo, ya que es la figura de la Jerusalén celestial. En Apocalipsis 21:27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La santidad irá donde vayamos. Somos portadores del nombre de Yehoshua, por lo cual dice en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. 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 Vale. Muchas gracias, Gavita y Evita, por cómo nos han compartido y nos han dado algunos tips incluso de esta porción. Vale. Bendito Dios. Quizá hay alguna pregunta, interrogante respecto de este capítulo 18. Si no, podríamos hacer un ligero comentario e ir terminando por hoy. ¿No? Ok. Vale. Entonces, este capítulo es bastante explícito, ¿no? No hace falta, digamos, ser teólogo para comprender lo que se dice aquí. Nada más es bueno poner énfasis en el lenguaje que maneja, porque a veces también es importante adecuarnos o habituarnos más bien al lenguaje que se maneja. Entonces, por ejemplo, sabemos que la desnudez de alguien, además de ser el cuerpo sin ropa, ¿no? Además de ser el cuerpo sin ropa, pues también es el del cónyuge, ¿no? El del cónyuge, o el de un pariente cercano, que literalmente dice tu carne, tu esencia, por así decirlo, ¿no? Tu carne es también, eres tú mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces es un tema de manejar el lenguaje, además.
para saber que la carne cercana, pues es un pariente y es también a la vez ver la desnudez del otro. ¿Sí? Entonces, la desnudez del padre, pues es la esposa, por así decirlo. Ver la desnudez del padre significaría haberse llegado de manera ilegítima a la esposa del papá, ¿no? Etcétera. Entonces, para manejar el lenguaje, esto nos va a servir precisamente para comprender, entre otros pasajes, por ejemplo, lo que pasó con Noé, por ejemplo, con Noé, que dice que Cam vio la desnudez de su padre. Entonces, para no dejar a la imaginación, entiéndase lo que hizo. Ver la desnudez del padre significa que tuvo algo con la mamá, ¿no? Con la esposa de Noé. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere precisamente como para manejar el lenguaje. Asimismo, todas estas prácticas están englobadas, como bien lo concluyeron Evita y Gaby, en el marco de la santidad, en el marco de la santidad, que precisamente todas estas porciones, imagínense ustedes, cualquiera de nosotros de pronto a alguien que no está habituado a esto, para nosotros, bendito Dios, es normal, e incluso se nos hace lo lógico que esto sea así. Pero resulta que, ¿por qué puso tantas prescripciones? Bastaba, digo yo, con decir, así pensando mal, ¿no? Pensando un poco humanamente, ¿no? Bastaba con decir, cada cual tenga su propia esposa y listo. Se entiende, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que hacer tan explícito tanta cosa, que no con animales, ni con hombres, ni entre hombres, ni entre mujeres, ni con el suegro, ni con la nuera, ni con el yerno, ni con nada? ¿Por qué con tanta cosa? ¿Por qué con tanta explicitez, no? ¿Por qué de manera tan explícita? Pues porque era necesario. Porque es que estas cosas hay que ser explícitos, hay que ser tajantes con todo esto. Y además, porque hay que saber también una cosa. Todos los mandamientos del Señor, a la larga, también se constituyen en límites. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Son límites al impulso humano. Entonces, cuando el Señor nos dice, no con tal, no esto, mátale al animalito pero degollado, etcétera, 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 son límites al impulso humano. Porque, por ejemplo, ustedes, no sé, y Dios nos guarde de ver esas cosas, pero se escucha, por ejemplo, que hay gente que procura la muerte violenta de los animales, o sea, que disfrutan el torturar a los animales y que mueran, disfrutan ver la sangre, disfrutan, y estas abominaciones de inmoralidades sexuales, o sea, disfrutan, las procuran, las buscan y las practican. Entonces, eso, por lo general, eso es cuando una persona ha perdido el límite, no tiene límites. ¿Sí? Entonces, para nosotros el Señor nos ama tanto que nos pone todos estos vallados, todos estos límites a nuestros impulsos, que a la larga se convierten también en santidad. Entonces, si en algún momento nuestra civilización, nuestra sociedad y el mundo que nos ha tocado vivir, todavía es algo pulcro con esto, ¿no? Pero no nos sorprendamos si en algún momento estos límites se pierden, ¿no? Que no los tiene. Que digo, el mundo no tiene estos límites. Se mantienen por algunas otras cuestiones, pero por el concepto de santidad no los hay. Así que no nos asombre si en algún momento en el mundo se pierde, se hace más explícito, lo que desde ya vale la pena decirlo. Porque todo esto que describe aquí es lo que siempre el ser humano ha hecho, como para no asombrarnos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Todas estas cosas son cosas que el ser humano siempre ha hecho, porque el ser humano sin Dios no tiene límites y hace lo que su cuerpo le pida, ¿no? De ahí que vienen las famosas frases, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, la vida hay que vivirla porque es lo único para lo que sirve, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no, esa es la mentalidad de alguien sin límites, de alguien sin Dios, y que siempre ha habido, y eso debemos saberlo, ¿no? Siempre han habido estas conductas, imagínense desde el tiempo de Moisés, y desde antes, siempre han habido estas conductas, de tal manera que no nos debe asombrar si en algún momento esto se normaliza más, que siempre ha habido. Lo que sí debemos procurar siempre es que nosotros, nuestros niños, nuestras familias, los que estén cobijados bajo la sangre del Señor Yehoshua, pues sean santos y no den su brazo a torcer en ningún lado del que estemos. ¿Sí? Y si nos tienen que matar, torturar por no dar nuestro brazo a torcer, que así sea. Por eso son los pecados precisamente de muerte, que prefiero que me maten antes que hacer alguna de estas atrocidades. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, una vez más, todos estos mandamientos, las promesas, las aptitudes que el Señor va describiendo aquí, son límites a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, de tal manera que no andamos como robotcitos,
sino andamos como gente libre. Eso también es importante, que estos mandamientos nos dan libertad para manejarnos en la vida. No son, si bien son límites a los impulsos, pero a la vez nos hace libres de esos impulsos, si se quiere. ¿Sí? Porque también, antes de darle la palabra a Avi y Diego, por lo general hay una fuerte doctrina, por ejemplo, corriente del mundo, que a quienes, como nosotros, encontramos límites racionales de estos impulsos, nos ven como cohibidos, como reprimidos, como gente que vive así, pero, no sé, buscando en cualquier momento explotarnos. Entonces, no, nada que ver. Al contrario, la forma de presentarnos al mundo, si se quiere, es que el Señor nos da libertad, o nos ha dado libertad de esos sentimientos tan irracionales, si se quiere, ¿sí? Que no me hace libre el hecho de de hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, lo que me venga en gusto ese rato, sino que me hace libre el saber dominar esas cosas y que el Señor nos dé el poder para dominar todas esas cosas, ¿sí? Eso más que nada. Avi y Diego. Avi o Diego. ¿Cómo estás, José? Yo tengo una pregunta nada más de esta parte, porque, por ejemplo, bueno, conversando, nosotros decíamos que el versículo dice parte de la desnudez, ¿no? De tener esa reciprocidad y respeto a la desnudez. Pero en la traducción de la Biblia, en cambio, por ejemplo, bueno, en la traducción que estábamos leyendo dice directamente todas esas partes de no tener relaciones sexuales con hijas, nietas, entre hombres, entonces se refiere, o sea, mi traducción dice eso, entonces esa parte como que no me quedó muy claro. Lo que presumimos, y obviamente luego para poder escuchar tu explicación, es que si bien la traducción que nos acaba de mostrar Gaby y Edita María dice desnudez, es porque desde una cosa parte a o se termina en, o sea, como que desde la reciprocidad al cuerpo desnudo para evitar después todo este tema de inmoralidad sexual. Creemos que esa es como la lógica, porque en la traducción que nosotros leímos, de una dice, ¿no? Y mide lo que tú decías todo, ¿no? Desde el hecho de que, por ejemplo, te hablan, ¿no? De que si de repente el hombre se vuelve a casar y tiene una hija, y entre hermanos o entre hijastras, etcétera, todo lo concibe. O sea, no hay uno que quede por fuera. Entonces, la pregunta sería esa, o sea, si la desnudez es parte de, se concatena con el tema de la relación sexual, o cómo sería. Vale, es una buenísima pregunta, Avi, es una buenísima pregunta, porque más allá de lo que se refiere es el uso de las palabras, ¿sí? Porque vale la pena decirlo. En nuestra versión, la Reina Valera ha traducido bien, porque así dice, no descubrirá la desnudez de. Algunas traducciones, como la que comentas, son más explícitas o han interpretado no tener relaciones sexuales con, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, como bien lo decías, no es tanto por el tema de que no se refiera, o más dicho, lo que quiero decir no es que se refiera a la relación sexual, porque obviamente que sí se refiere a eso, sino que más bien es el tema de, si se quiere, el inicio de, o sea, si quieren verlo así, ni siquiera, o sea, ni siquiera la desnudez de, o sea, no vean la desnudez de, no revelen la desnudez de, ¿sí? Que puede desencadenar eso en algo más complicado, porque claro, a ver, porque para tener relaciones sexuales por lo general se necesita descubrir la desnudez de la persona. Entonces, pero además de eso también, si por ejemplo lo tomamos literal, también se referiría, por ejemplo, a no ver la desnudez, o sea, a no revelar, a no verla, a no desearla, a no codiciarla, si se quiere. ¿Sí? Exacto, Porque más cualquiera, por ahí. exacto, porque tal vez, por ejemplo, cualquiera de nosotros diría, ah, bueno, pero yo nunca, ni le topé, o sea, ni le topé, nunca hice nada, pero en cambio sí reveló su desnudez. Entonces, por ejemplo, también va por ese lado. Por eso es que, por ejemplo, la inmoralidad sexual es lo que enseña también el Señor Yehoshua, que no es solamente el que la consumó, sino también el que lo hizo en la mente, sin tocarle, sin nada, ¿sí? Sin concretarlo, sin consumarlo, sino el que hizo en la mente. Y es tan grave el que lo hizo en la mente como el que lo consumó a ojos del Señor, porque Él también juzga las intenciones, recordemos. Entonces, cuando la palabra dice, no revelarás, no revelarás la desnudez de todas las personas que dicen aquí, entiéndase. O sea, no solamente se refiere al consumar, sino incluso desde acá. O sea, no desnuden a la gente, no anden desnudando a la gente, no anden desnudando a sus parientes. ¿Con qué intenciones van a desnudar a alguien? ¿Con qué intención van a querer ver su desnudez?
¿vale? Entonces no se refiere solo al hecho de consumarlo, sino también al como enseñó el Señor Yahushua. El que vea a una mujer para codiciarla ya en su mente ya lo hizo, básicamente, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ¿sí? Porque la Torah tiene precisamente todo eso y nos libera de todos esos impulsos, esos malos pensamientos y todo eso. Sí, porque como dice precisamente en Apocalipsis, es muy bonito el versículo que nos han puesto aquí Gavita y Edita, que es ¿no? que en la Nueva Jerusalén no entra nada tamé, nada inmundo, nada sucio, nada cochino, no entra ahí. Y que dicho sea de paso, ¿no? Este tamé, esta palabra tamé que le traducen inmundicia, etcétera, también me está gustando entenderle como algo sucio, como algo cochino, además de inhabilitante, pero también es algo sucio, una porquería, por así decirlo, ¿no? Porque todo eso precisamente viene de envolverse en un montón de cosas, de haberse salido de la santidad, de los parámetros que Dios manda, y haberse envuelto en un montón de cosas. Entonces es muy bonito entender que nosotros no somos tamé, es decir, estamos limpios, estamos liberados de todo eso. Y además me llama mucho la atención porque al final de esto, imagínense ustedes el pueblo de Israel, de la época, de los reyes y demás, terminaron haciendo todo esto. Y en la Haftará precisamente el profeta Ezequiel les denuncia todo eso. ¿No? Dice, ustedes que no respetaron a la mujer que estaba en sus días, que humillaron a sus hermanas, sí, se hicieron de todo, ya no había límites ahí. Y la respuesta es, por cuanto hicieron esto, lo que va a hacer es que les toca ¿cómo es? Toca echarles de aquí, toca dispersarles. ¿Sí? Y es lo que también dijo aquí, lo que el Señor dijo. ¿No? Entonces, Dios quiera que más bien llegue el momento y nos haga ver pronto y en nuestros días, el día en donde ya no se vea explícito esto de la dispersión a causa del pecado que en algún momento hubo, sino más bien que pronto y en nuestros días del Señor Jesús venga y nos reúna a todos santos, puros, como la iglesia que Él desea. ¿Sí? Amén. Entonces, una vez más, No, Dios les bendiga ¿puedo mucho. decir algo? Sí, por favor. Hablando esto de la desnudez, que no mirarás la desnudez de todos los que enumeramos en los versículos, que más allá de ver, por ejemplo, no significa que salió viendo y que ya terminó en algo peor. No, no siempre, esto va más allá, porque al decir no mirarás la desnudez de tu padre, etcétera, etcétera, es que ya algo existió en la mente y en el corazón de aquella persona para que terminara en. O sea, ya debió haber estado en la mente. Porque, por ejemplo, yo vi la desnudez de mi padre, literalmente. Mi padre estaba viejito y tenía que atenderle. Yo le tuve que bañar, le he tenido que atender. No es que la cosa es que vio la desnudez de tu padre, no se refiere a esa parte de mirar la desnudez de su padre. Va más allá. No mirar la desnudez de tu padre, de tu nuera, de tu hijo, etcétera, etcétera, va más allá. Significa que ya hubo previamente en su mente alguna maquinación para terminar en. Eso nomás. Así es. Vale. Gracias, David. Ok, entonces, muchas gracias. Dios les bendiga mucho, Gavita y Edita. Y creo que podemos así concluir la porción por hoy.